Continuamos en este seriado, en este podcast en el que hablamos de cultura, hablamos de historia, hablamos de tradición y sobre todo hablamos del territorio de este municipio de Amagá, que ha sido también testigo del desarrollo, progreso y la pujanza del departamento de Antioquia y por supuesto de Colombia. Hoy para mí es un gusto poderlos acompañar nuevamente. Yo soy Manuel Sánchez y en este nuevo capítulo vamos a hablar con uno de los personajes que, me atrevo a decir yo, ha marcado también un poco la trascendencia educativa, cultural e histórica del municipio, y que por lo menos para mí se me hace de especial gusto poder saludar, compartir por primera vez con él. Para mí es el doctor José Fernando. Él siempre me regala el doctor, pero me parece que es importante también resaltar ese doctorado no del amiguismo, por decirlo así, sino del territorio. Usted doctor en el municipio, es doctor en ciencia, en política, en comunidades. Entonces, yo sé que ya me está diciendo, cálmate por favor, pero lo saludo de esta manera, don José Fernando, porque me parece también que es poder resaltar tanto que usted le aportó al municipio. Gracias por aceptar esta invitación. Manuel, muchísimas gracias a los compañeros del canal y a los amigos de Nueva Era. Muchas gracias por esta invitación. Usted ahora se sonreía cuando no le aceptaba el doctor y no lo acepto regular porque no lo soy. Y me presento como José Fernando Montoya Ortega, hijo de Juan y Olga, natural de Amagá. Muchas gracias. Bueno, eso es un poco común en los amagaseños que se presenten así, hijo de Amagá. ¿Por qué empezar así? ¿Por qué resaltar ese de Amagá? Hombre, porque yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de nacer en esta tierra. Yo nací en Camilosé, en la finca de mis abuelos paternos, la finca San José, y en el año 1951, y me crié en medio de la población de Camilosé, en torno a labores que se desarrollaban en la casa paterna, como la caficultura, las labores avícolas, las labores porcícolas y de ganadería también, y de producción de panela. Pero lo más importante para mí en esta gran oportunidad de haber nacido en Amagá es la conversación permanente con sus pobladores. El voz a voz. El voz a voz. Bueno, hoy este capítulo que queremos traer, don José Fernando, es comunidades y territorio. Yo creo que ese es el centro y la razón de ser de cada uno de los municipios de nuestro país. Y reconocer esas comunidades es reconocer las bondades y todo lo bonito que tiene. Y también hablar de comunidad y territorio es hablar de este proyecto del que venimos hablando sobre estas últimas semanas, y son las rutas del barro, el hierro y el carbón. Se resumen estas tres, por decirlo así, palabras, lo que es Amagá. La ruta nos lleva inmediatamente al concepto de los caminos. Amagá es un cruce de caminos, particularmente dentro del proceso de colonización que se inició con Monivel Arte, el proceso de colonización cafetera, y hoy por hoy también es un cruce de caminos por las vías que están presentes en este territorio. Pero el camino no es accidental, el camino no es solamente un elemento físico. El camino es una expresión de intención, es una expresión de oportunidad de encuentro y es una expresión también de oportunidad de cómo realizarse culturalmente en un territorio que debidamente, conviviendo con él, pueda responder a las necesidades de los pobladores. Esas necesidades también tienen que ver con esa articulación, comunidad, territorio, entidades incluso, porque es importante también articular esos procesos a las comunidades y a los líderes, por ejemplo, de los territorios. Sí, es muy importante en la medida de lo posible tener en cuenta que la cultura es la expresión de la forma como los pobladores, ubicados en un espacio, en un territorio, responden a sus necesidades y van dejando, en términos de patrimonio, su impronta sobre ese territorio. Ahora, por ejemplo, le comentaba a los amigos de Nueva Era que, admirando una obra del maestro Jairo Franco, donde está la plaza de Amagá, sí,
En esa obra De 1960, más o de menos. 1960, pero tiene unos elementos de Sí. identificación de las construcciones con base en la actividad comercial posterior. Yo le sugería a los amigos, y vamos a hablar con Jairo, para que se ponga una nota al lado del cuadro donde se puedan identificar esas casas que después se convirtieron en locales comerciales, qué familias las habitaron. De pronto es conocer el territorio, en ese momento lo conocemos, pero reconocer el territorio es ir más allá, saber cuáles fueron las familias, qué pasó con esas construcciones, cuál era esa historia, por ejemplo, en las calles de los territorios y del comercio, por ejemplo, que fue alrededor de este comercio que se empezó a tejer el municipio que hoy tenemos. Sí, efectivamente, recordemos que el trazado, que ya desafortunadamente lo perdimos en muy buena parte del área urbana de Amagá, era un trazado en forma de damero, en forma de cuadro para jugar ajedrez, que estaba determinado por las leyes de Indias, que establecía cómo debían ser el trazo de las áreas urbanas dependiendo del clima, si era clima caliente, si era clima templado, si era clima frío. Ese damero lo perdimos y ese damero en buena parte también anda confundido por cuanto no hemos tenido un proceso racional de planeación del desarrollo del territorio. Pero entonces es muy importante en la medida de lo posible con este tipo de trabajos reconocernos en la historia y tener en cuenta lo que dice Unamuno. El presente es el ayer, hoy, aquí. Entonces no es mirar la historia simplemente como una curiosidad a ver qué pasó, sino como eso que sucedió, esos actos que desarrollaron nuestros mayores, dejan un hilo genético cultural que ojalá nosotros fuéramos capaces de entender en esa forma de relación con el espacio y las comunidades. Eso lo podemos de pronto resumir en apropiación social del territorio. Es la apropiación social que implica apropiación del conocimiento, Esa posibilidad también es identificar qué es lo que hay ahí en cada territorio. Es decir, nosotros que somos habitantes de los territorios, se nos normaliza lo que tenemos y esa historia también. Por ejemplo, en el caso de la ferrería, se nos normaliza tener un espacio que lo conservamos con sus ladrillos, con su fachada, pero no de pronto identificamos esa importancia que tuvo ese espacio que no es solo físico, sino que también es cultural, incluso ancestral. El caso de la ferrería es un caso supremamente especial y es la forma como los pobladores de Amagá, en una relación con emprendimientos de la época por parte de los empresarios antioqueños, Amagá se convierte en un sitio estratégico para desarrollar el proyecto de producción de hierro, un hierro relativamente que daba pie para la elaboración de pisones, de herramienta, de elementos complementarios en la fabricación de la maquinaria que se necesitaba para la minería del oro en Titiruí. Allí se desarrolló especialmente el molino de pisones antioqueño. La fabricación de trapiches, desculpadoras, herramienta de mano, etcétera, ruedas Pelton. Hay que tener muy presente que en algunos textos se dice que allí se fabricaron rieles para el ferrocarril. Eso, la calidad del hierro que se trabajaba no daba para eso, pero sí se fabricaron algunos elementos complementarios, por ejemplo los clavos para fijar los rieles, etcétera. Es muy importante la ferrería y hay que precisar también otra cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí. Uno de las primeras impresiones cree que la ferrería se construyó allí para aprovechar el carbón para el proceso de fundición. En una nota
en unas notas al respecto dicen que en buena parte el material que se utilizó para los procesos de fundición era la madera Sí, que se extraía del guayabo. la madera que se extraía en la zona circundante. Sí. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Lo otro, la construcción de lo que llamamos la ruina de la ferrería. Que ya es el espacio físico que tenemos Ese hoy. espacio se construyó con la misma roca férrica de la cual extraían el material para el proceso de fabricación del hierro. El otro asunto muy importante, y que ojalá nos apropiáramos de eso, es que en la década de los años de 2020 para acá, en la administración del doctor Guillermo Gaviria Correa, que en paz descansa, del doctor Eugenio Prieto y del doctor Aníbal Gaviria, se tomó la decisión de restaurar, de recuperar, de proteger lo que quedaban de esas ruinas. Y se hizo un manejo y se propuso que en la medida de lo posible ese espacio recuperado sirviera como espacio para reuniones de la comunidad y a la vez sirviera como espacio para las actividades de la institución educativa hoy Belisario Betancourt, con la sede que lleva el nombre De Luis Carlos Parra de don Luis Molina. Carlos Parra. Es decir, esto nos lleva a un punto de encuentro en la comunidad. Esa historia, eso que pasó, esa construcción, ese espacio físico, pero también su historia nos lleva a un punto de encuentro con la comunidad y nos va llevando también a la construcción de estas rutas que permiten también la apropiación social del territorio, no solo de sus habitantes, sino de Amagá, de Antioquia y de Colombia, preservando también la historia y la importancia que tuvo para el país. Esa zona de la ferrería hay que concebirla, hay que relacionarla con el cedro, hay que relacionarla con todo, con Minas en su totalidad y también en su relación con los caminos y hoy las carreteras veredales que nos ponen en interacción con el municipio de Angelópolis. Esa zona de la ferrería, digamos que en buena parte se desarrolló en una interacción entre el carbón, el hierro, el café, el cultivo de la caña. Aún hoy tenemos un trapiche Sí, en el comunitario cedro. trabajando y en su momento fueron varios trapiches los que se tenía en esa zona de influencia de la ferrería y reconociendo que la caña se convertía en una actividad productiva de panela que alternaba con la minería, alternaba con el café y de esa manera se fueron desarrollando esas comunidades. Finalmente, para ir cerrando ya este tercer capítulo que venimos realizando, don José Fernando, cómo apropiar o cómo formar, cómo incentivar en el territorio esa apropiación. Que nos sentemos a tertuliar, a hablar, a dialogar sobre estos elementos, el hierro, el barro y el carbón, y que la comunidad pueda iniciar con esa apropiación del territorio. Esa apropiación está en permanente actividad. Lo que nos falta un poquito es hacernos conscientes de la importancia de la conversación. Unamuno decía que conversar es hablar con uno mismo, con los demás y con Dios si lo logra. Conversar, y por eso es muy importante cultivar desde la escuela, desde la familia, la curiosidad. Y esa curiosidad permitirle motivar a los niños y por consiguiente a los jóvenes a preguntar. Celebro que se esté desarrollando entre las instituciones educativas y particularmente la Urbano Ruiz se esté desarrollando el encuentro con la palabra. Ese encuentro con la palabra que se está moviendo con los niños parte de esa base. Cómo a partir de el conversar, el preguntar, el razonar, el proponer, hacemos apropiación social del conocimiento. No como un guardármelo para mí, sino que con base en ese conocimiento, cómo puedo participar en nuevos procesos de desarrollo dentro del territorio. Muchas gracias por acompañarnos, por regalarnos estos minuticos. Con muchísimo gusto.
Por supuesto, continuamos en esta serie de podcasts. A ustedes que nos acompañan, los invitamos a no se desconecten, estén atentos, porque es esto, es conocer el territorio, es narrar el territorio, es resaltar las voces y rostros del territorio, que es lo que nos ayuda, por supuesto, a continuar en la apropiación. Dios les pague por su tiempo, los esperamos en nuestro próximo capítulo.